Hola chicos, espero que se encuentren bendecidos por el Señor. Nos volvemos a encontrar en una nueva aventura pedagógica llamada El enlace químico y las fórmulas de las moléculas. En 1916, Walter Coses y Wilbur Lewis propusieron la conocida regla del octeto, donde la combinación de los átomos mediante procesos que implican pérdida, ganancia o compartimiento de electrones se adquiere la configuración de 8 electrones en su último nivel. Un ejemplo claro de la regla del octeto es el sodio, que por tener un potencial de ionización bajo, puede fácilmente perder el único electrón de su última capa, 3s1. Otros elementos como el cloro, con un potencial de ionización alto, fácilmente puede ganar electrones, completando así 8 electrones en su última capa, aplicando la regla del octeto. La valencia es la capacidad de combinación que presentan los átomos, y esta varía con su posición en la tabla periódica. Así, un mismo elemento puede trabajar con varias valencias según la molécula que forme, y los elementos de un mismo grupo tienen la misma valencia. La electronegatividad es la tendencia de un átomo en una molécula para atraer electrones y formar compuestos. Este valor de electronegatividad está dado por la escala de Linnaeus-Pauling, el cual le asignó al flúor un valor de 4, por estar más arriba y más a la derecha de la tabla periódica. La estructura de Lewis es la forma elegante de ilustrar los enlaces químicos. El químico Gilbert Lewis propuso representar los electrones del último nivel de energía por medio de puntos, con el fin de visualizar la transferencia o compartimiento de los electrones en un enlace químico. En la mayoría de los átomos, con excepción de los gases nobles, las fuerzas de atracción son superiores a las fuerzas de repulsión y los átomos se acercan formando un enlace. El enlace químico es la interacción química entre dos o más átomos para formar moléculas, contribuyendo así a la formación del sistema compuesto. Las uniones o enlace químico pueden ser iónicas o covalentes. En un enlace iónico se transfiere electrones de la capa externa de un átomo a la capa externa de otro átomo, es decir, que sus cargas positivas y negativas tienen que ser iguales. Pero también es considerado enlace iónico cuando la diferencia de electronegatividad de dos átomos es mayor de 1,7. Por ejemplo, al formar la molécula del cloruro de sodio, el sodio, por ser menos electronegativo, tiene un valor de 1 y el cloro, por ser más electronegativo, tiene un valor de 3,5. Al restar estos valores tenemos una diferencia de 2,5, que es superior a 1,7, cumpliendo así con esta regla. En un enlace covalente se unen dos o más átomos compartiendo sus electrones, pero también hay enlace covalente cuando la diferencia de electronegatividad es menor de 1,7. Esta diferencia de electronegatividad puede formar enlaces apolares o no polar y polares, completando su octeto. El enlace simple es aquel que comparte un par de electrones, por ejemplo, la molécula del agua, donde el hidrógeno posee una electronegatividad de 2,1 y el oxígeno de 3,5. Esta diferencia de valores me da 1,4, considerándose un enlace covalente polar. Pero también existen moléculas apolares, como en el caso de la molécula de hidrógeno, donde su diferencia de electronegatividad es igual a 0. En el enlace doble se comparten dos pares de electrones de valencia, que los puedo representar con líneas o puntos. Ejemplo, el dióxido de carbono, en donde el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el carbono de 2,5, cuya diferencia me da 1, convirtiéndose en un enlace covalente polar. El enlace triple es aquel que comparte tres pares de electrones de valencia. En este ejemplo tenemos la molécula de nitrógeno, que por estar constituida por el mismo elemento no hay diferencia de electronegatividad, convirtiéndose en un enlace covalente apolar. Enlace coordinado o dactivo. En este tipo de enlace, el par electrónico que se comparte son aportados por un solo átomo. En este ejemplo de la formación del ion amonio, el nitrógeno comparte dos electrones desapareados
con el átomo de hidrógeno que ha perdido su único electrón, formando así el ion amonio NH4. Algunos ejemplos de enlace covalente apolar o no polar son la molécula de hidrógeno, la molécula de yodo, la molécula de cloro, la molécula de oxígeno y la molécula de nitrógeno. Otros ejemplos de enlace covalente polar son el trióxido de azufre y la molécula de agua. El estado de oxidación o número de oxidación es una expresión del número de electrones que se ha ganado, perdido o compartido al unirse con otros. En este ejemplo vamos a asignar el número de oxidación de los átomos que conforman la molécula del ácido sulfúrico. El hidrógeno, por estar en el grupo 1A, posee un número de oxidación de +1, que al multiplicarlo por la cantidad de átomos presente en la molécula, que es 2, me da una carga positiva de +2. En el caso del oxígeno, que siempre trabaja con -2, excepto en los peróxidos, lo multiplicamos por +4, obteniendo una carga negativa de -8. En el caso del azufre debo poner a trabajarlo con +6 para igualar las cargas positivas y sumamos +2 más 6 es igual a +8. Al restar las cargas negativas me da 0. Entonces, los estados de oxidación de los átomos de la molécula de azufre son hidrógeno +1, azufre +6 y oxígeno -2. Aquí tenemos otras moléculas donde podemos asignar los estados de oxidación. Tenemos la molécula del sulfato de sodio y clorito. En la geometría molecular, los enlaces covalentes conducen a la formación de las moléculas con estructuras variadas. Esta variedad se presenta por la distancia entre el átomo y el ángulo adyacente. La geometría de las moléculas depende de la distribución espacial de los átomos que la componen. Las moléculas tienen forma tridimensional, aunque sobre el papel las representamos en 2 dimensiones. En la geometría lineal, todos los átomos de la molécula se encuentran a lo largo de una línea. El ángulo de enlace es de 180 grados, que permite la máxima distancia entre sus átomos. En este ejemplo tenemos el cloruro de mercurio. La geometría angular se presenta en moléculas formadas por 3 átomos que conforman entre ellos un ángulo menor de 180 grados. Por ejemplo, el óxido sulfuroso. La geometría triangular se forma entre átomos que adoptan un ordenamiento triangular, formando un ángulo de enlace de 120 grados. Si unimos los 3 átomos externos de la molécula triangular por medio de líneas imaginarias, podemos observar un triángulo con un átomo central, como es el caso del trifluoruro de boro. La geometría piramidal se forma con 4 átomos que al unirlos en las líneas imaginarias forman una pirámide de 3 caras. Su ángulo es de 107 grados, como lo podemos observar aquí con el amoníaco. La geometría tetraédrica se forma generalmente entre 5 átomos, donde uno de ellos se coloca como átomo central y los otros 4 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular. Esto lo podemos observar si colocamos las líneas imaginarias para unir los 4 átomos externos de la molécula. El ángulo de enlace entre sus átomos es de 109,5 grados, como sucede en el caso del metano. Y ahora, chicos, vamos a realizar la siguiente actividad. En este primer punto vamos a completar los espacios en blanco de cada una de las afirmaciones propuestas. En el segundo punto vamos a completar las siguientes tablas, teniendo en cuenta el concepto de número de oxidación para los compuestos sulfato de calcio y clorato de potasio. En el tercer punto vamos a decir si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Entonces, dentro de los paréntesis colocamos F o B. En el cuarto punto, teniendo en cuenta el valor de electronegatividad, vamos a clasificar los siguientes enlaces químicos en enlace iónico o covalente, covalente polar o covalente apolar. Y en el punto número 5 vamos a tener en cuenta la geometría de las moléculas para completar la siguiente tabla donde incluyas la estructura de Lewis, forma de las moléculas y el ángulo de enlace. Y recuerda,
Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Quédate con todas las cosas positivas de esta situación. Nos volveremos a encontrar. Gracias por el apoyo en casa. Y para practicar todo lo aprendido hoy, vamos a jugar el dominó químico. Hace 37 años, la UNESCO publicó un documento en el que propone el juego como estrategia pedagógica. Jugar es la razón de ser de la infancia, pero también ofrece al pedagogo un medio de reconocer mejor el niño y renovar sus métodos pedagógicos. La pedagogía moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de motivación que hace más ameno y facilita el aprendizaje. Y en este caso aprenderemos sobre el enlace químico y cómo nombrar las moléculas. Para eso debemos recordar conceptos como ion, catión, anión, óxidos, bases, sales, número de oxidación y ácidos. Es por eso que hoy vamos a jugar el dominó químico, cuyo objetivo es unir los iones de las fichas diferentes que posean signos contrarios, es decir, positivo con negativo, para formar un compuesto neutro teniendo en cuenta los números de oxidación involucrados. Por cada partida pueden participar de 2 a 8 jugadores, iniciando el jugador que tenga la ficha con ambos lados con el mismo ion y mayor número de oxidación. El jugador que forme el compuesto debe decir el nombre del enlace químico que forme. El ganador del juego será aquel que se deshaga de todas sus fichas y las nombre correctamente. A jugar el dominó químico. Cada uno coja 8 fichas. Yo ya estoy completo. Y los organiza por seguridad. Pienso Para yo. que nadie. Fosfato férrico. Sulfato térmico, Carbonato cúbico. Fosfato férrico. fosfato de aluminio, Fosfato de aluminio. Fosfato de aluminio. Cloruro de sodio. cloruro de sodio, muy bien. Vamos con sulfato de calcio, Sulfato de calcio. de sodio, Hidróxido de sodio. Agua. Aquí tiene C. sí, Aquí tienen los dos. ferroso. Pero, sigo yo. Menos 2. Carbonato férrico. Carbonato ferroso. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Fíjense. Y es así porque la Ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Sigo yo. Fosfato férrico. sí, Fosfato férrico. Ácido. clorhídrico, Ácido clorhídrico. Clorhídrico. fosfato de aluminio, Sigo yo. Ácido clorhídrico. muy bien. Ácido clorhídrico por aquí. Ácido clorhídrico y gané. Me gusta este juego porque lo podemos jugar en casa y en familia. Ah, es muy entretenido y además me enseñan los nombres de los compuestos químicos. Es un juego no solamente para practicar en el colegio, sino también en casa y en familia.